Qué bueno, hermano, verlos una vez más, estar con ustedes reunidos, ya sea en el edificio de la iglesia o en sus casas. De todas maneras, igual manera conformados somos eclesía, iglesia. Y doy gracias a Dios por estar este momento con ustedes para tratar un tema muy especial. Un tema que a veces nosotros no consideramos como pecado esto, pero que nos puede afectar en nuestro pasar diario y de vida con el Señor, entristeciéndolo y causándole dolor. Mira qué tremendo y qué importante es. Bueno, para iniciar este momento de compartir la palabra a ustedes, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu revelación. Y te pedimos humildemente que nos des gracia y discernimiento y poder escuchar tu palabra en nuestros corazones para, si tenemos algo relativo a esta palabra que vamos a escuchar hoy día y esta enseñanza, podamos realmente cambiar de actitud y pedirte perdón por las veces que lo hemos hecho. Señor, queremos agradarte solamente a ti. Por eso, Señor, unge y guía esta palabra en esta hora que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el tema de hoy vamos a hablar de uno de los pecados que más detesta Dios. Y ese pecado se llama la duda, el dudar. De todos los pecados que cometemos, es uno de los más detestados por Dios. Según el Antiguo Testamento, nuestras dudas agravian al Señor, lo provocan, lo entristecen y le causan mucho dolor. Vemos un gran ejemplo en el antiguo Israel, después que Dios libertó a su pueblo de las manos de Faraón. En Salmo 106, 6, 7, pecamos, dice lo siguiente: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad, nuestros padres de Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. El escritor de este salmo está haciendo una confesión aquí muy importante. ¿Cuál fue el pecado perverso que cometió Israel? Simplemente, hermanos, dudaron que Dios los podía seguir liberando, aún después que logró increíbles milagros para ellos en el Mar Rojo. El salmista nos estaba pidiendo imaginarnos cómo el pueblo de Dios estuvo regocijándose por la victoria al otro lado del mar. El Señor había realizado uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad, libertando a Israel de los poderosos egipcios. Sin embargo, ¿cómo reaccionó este mismo pueblo después de estas situaciones difíciles? Dudaron nuevamente de la fidelidad de Dios. El salmista está esencialmente diciendo: ¿pueden creer esto ustedes? Nuestro Señor se movió sobrenaturalmente a nuestro favor, liberando a nuestro enemigo, pero sin embargo, aún después de este increíble milagro, desconfiamos de él. ¿Cómo pudimos provocar a Dios de esta manera? Hermano, fue una historia totalmente diferente cuando Israel se paró en la victoria al otro lado del mar. Cantaron, danzaron, cuando vieron al poderoso ejército egipcio hundirse en el mar destruyéndose. En Salmo 106, 9 al 12 dice: reprendió al mar y los secó, y los hizo ir por el abismo como un desierto. Los salvó de manos del enemigo, los rescató de manos del adversario, cubriendo las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron en su palabra y cantaron alabanza. Parece que nos estamos contradiciendo. Miren, sigamos observando esto.
Los israelitas cantaron la canción correcta, un canto de alabanza al Todopoderoso Dios. Pero si ustedes se fijan, cantaron en el lado equivocado del mar. Cualquiera puede cantar y regocijarse después de obtener la victoria. Pero Israel había fallado miserablemente antes que el mar rojo se abriera para que pudieran pasar. Allí no confiaron en Dios en absoluto. Ahora fíjense, después que ellos experimentaron la milagrosa liberación de Egipto, el salmista hace chocantes declaraciones en Salmos 106, del 13 al 14. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Dios había hecho increíbles milagros y señales para ellos antes de rescatarlos. En 10 ocasiones trajo juicio sobre Egipto, guardando seguro al pueblo israelita. A pesar de eso, llegaron al Mar Rojo sin una partícula pequeña fe en Dios. Sin embargo, según el salmista, estos milagros no impresionaron a Israel en lo más mínimo. Cuando los tiempos duros llegaron, los israelitas simplemente no confiaron en Dios nuevamente. Moisés los trataba de convencer y les decía: el Señor está usando todos estos milagros con el propósito de liberarlos definitivamente. Pero a pesar de ello dudaron de Dios, no tomando en cuenta la poderosa obra que había hecho por ellos. Yo les quiero decir, hermano, que Dios puso a Israel en una situación muy difícil a propósito. Qué raro, ¿verdad? Pero así es. Israel había llegado victorioso al otro lado del Mar Rojo, pero el pueblo de Dios estaba al borde de un vasto desierto. El Señor lo había dirigido allí justamente, porque tenía un plan para ellos. En los próximos días, Dios tuvo que proveerle sobrenaturalmente para cada necesidad que enfrentara su pueblo. No había ahí los supermercados en el desierto. Entonces Dios tuvo que alimentarlos con maná del cielo. No había agua, pero el Señor les trajo manantiales de una roca para saciar su sed. No había centros comerciales para la ropa y el calzado de la gente, pero milagrosamente no se gastaron. Dios nunca pasó en alto la más simple contingencia. Aún más, los cargó de plata y oro antes de salir de Egipto. Y no tan solo eso, una vez que estuvieron en el desierto, los proveyó de una fortaleza sobrenatural. No hubo ninguna persona, dice la palabra, debilitada o enfermiza entre ellos. Por lo menos no nos nombra que alguien se enfermara. Los dirigió en su caminar, cubriéndolos con una nube para protegerlos del intenso calor del día. Figúrense. Y de noche, además, produciéndole un fuego sobrenatural para protegerlo del frío nocturno del desierto, confortándolo al iluminar en la oscuridad. ¡Qué increíble, Señor! ¿Cuál fue realmente su propósito? El propósito de Dios. ¿Ustedes creen que era darle una vida fácil, llena de abundancia, hermosos hogares, viñas, leche y miel, para que ellos pudieran ofrecerle sacrificios y alabanza de generación en generación? Yo les digo no. Esta gran liberación no se trataba de que Dios trajera a su pueblo a un lugar donde ellos pudieran complacerse a sí mismos en sus bendiciones. Está claro que el Señor estaba tratando de producir algo en su pueblo a través de esta experiencia. Había un objetivo, había un plan, había un propósito. Él los llevó al borde de una catástrofe, a enfrentar una crisis como ninguna de las que antes se habían conocido. Simplemente Dios quiso entrenar a su pueblo para ser su mensajero a un mundo perdido. Su propósito desde el principio fue alcanzar a la humanidad perdida. Formó y eligió a Israel para que fuera una luz entre las naciones, un ejemplo resplandeciente de su gracia y amor. Él quiso que el mundo supiera que Él tiene un corazón lleno de amor para cada nación, aun aquellas que habían pecado contra Él. Los profetas de Israel sabían esto.
Ellos profetizaron una y otra vez que la ley de Dios saldría de Jerusalén al resto del mundo. Y ahora, aquí en el desierto, Dios quiso formar una generación que confiara realmente en Él, completamente. Él quiso probarle a las naciones que hay un solo Dios y que Él obra prodigios y maravillas a través de un pueblo que cree y le cree y le obedece. Pero el Señor no obrará a través de un pueblo que esté lleno de dudas e incredulidad. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aún Jesús, figúrense, fue impedido hacer maravillas en Nazaret cuando la gente no creyó. Mateo 13:58 lo confirma y dice, y no hizo allí milagros debido a la incredulidad de ellos. Dios, hermanos, todavía está buscando un pueblo que confíe en Él completamente y no dude. Amados, el Señor no nos salvó simplemente para que solo nos regocijemos infinitamente en sus bondades, misericordia y gloria. Él tuvo un propósito, como dijimos recién, eterno, al escoger a cada uno de nosotros. Y ese propósito va más allá de bendiciones, compañerismo y revelación. Él quiere conformar a la imagen de Jesús a todos los escogidos y además quiere alcanzar a la humanidad perdida. Él está buscando un pueblo que lo ame y reconozca como su máxima autoridad. Él quiere tener una gran familia de hijos semejante a su Hijo Jesús, que lo acompaña desde un principio, que escuche su voz, que le crea y obedezca. Un pueblo confiado en Él y que pueda ser un instrumento para llevar las buenas nuevas del reinado de Dios a todo el mundo. No más dependiente de nuestros pensamientos que están contaminados con el conocimiento del bien y del mal, don que entregó Satanás al hombre para ser igual a Dios. Haciendo obras buenas o malas de ese conocimiento, la palabra dice que vamos a muerte. La única manera de ir a vida es tomar el camino en Cristo Jesús, porque en Él está la vida. Y Él nos trae el Espíritu Santo y nos trae el verdadero bien, que es la voluntad del Padre, que es toda buena. Es otra cosa el verdadero bien, y eso debemos de obedecer. Nuestro Señor no usa ángeles como testigos de su gloria. Él usa a su pueblo. Y Él quiere formarnos y entrenarnos de forma muy especial como hijos. En 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él está buscando llevar a vida su palabra en nuestras vidas, para que el mundo crea cuando proclamemos sus buenas nuevas. Él desea presentar a las naciones incrédulas un pueblo fiel, que ha sido probado en tiempos duros, quebrantados en pruebas profundas, y así continúan confiando en Él. Dios busca hoy mensajeros de las buenas nuevas, del reino de Dios, para enviarlos al mundo. Y Él no va a reclutar iglesias cuyas bancas están llenas de gente temerosa, dudosa y sin ser aprobada y probada. Él no buscará personas y eficientes organizaciones religiosas o seminaristas altamente calificados. Él busca iglesias con hombres tratados por Él, fieles que escuchen su voz y lo obedezcan sin temor, ni duda alguna, aunque sean pocos. Entonces, ¿qué es necesario para alcanzar al mundo perdido? Un pequeño ejército de soldados que han sido probados en la escuela de penalidades y pruebas. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a ser probados con fuego. Así selecciona y enlista a aquellos cuya fe ha refinada como el oro más puro, como ha sido refinada esa fe en ellos. Señor, es caso de Gedeón, que unos poquitos venció un inmenso ejército. Así es Dios. Él prefiere un pequeño ejército de soldados que han sido probados, como dije recién, en esa escuela de penalidades y pruebas.
que un gran ejército de soldados que no hacen su voluntad. Si observamos bien a la iglesia en general, existe un patrón de conducta en la vida de la mayoría de los cristianos. Casi inmediatamente que Él nos salva, o digamos nos libera de las manos de las tinieblas, Él nos lleva al desierto y nos comienza a probar. Esto fue cierto aún en la vida de Jesús. Después que nuestro Señor salió de aguas bautismales, fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto, donde Él fue extremadamente probado. Lo mismo ocurrió con el pueblo israelita en el tiempo de Moisés. Cuando Él los salvó, los llevó al desierto para ser probados. ¿Por qué esto es así? Es porque Dios está buscando un pueblo que confía en Él ante todo el mundo en situaciones imposibles. Porque Él lo va a salvar, a sacar de todo ello, porque Él es todopoderoso. Yo les aseguro que el mundo está observando cómo los siervos de Cristo soportan tribulaciones y pruebas mientras que se aferran a su fe. Si tú dices al mundo que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador y Sanador, un Dios que puede hacer lo imposible, ellos están observando cómo reaccionas tú en situaciones imposibles. Sus ojos están pegados sobre cualquier que testimonia de las bondades del poder y la gloria de Dios. Las tinieblas con Satanás a la cabeza miran también, esperando la falla de nuestra fe. El salmista escribe así, Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Qué es esta gran bondad que Dios mantiene sobre aquellos que confían en Él al pasar tiempos difíciles? Es un glorioso y poderoso testimonio para el mundo que tu fe puede sobrevivir en cualquier situación. ¡Qué tremendo eso! El perfecto descanso en Cristo, les quiero decir, hermanos, no puede lograrse con esfuerzo humano. Para entrar en el descanso de Dios, tenemos que renunciar a nuestro propio esfuerzo y sudor. Solo la fe puede introducirnos confiando plenamente en la fidelidad del Señor y en su amor por nosotros. Hebreos 4:3 que dice, pero los que hemos creído realmente entramos en el reposo. Él puede librarnos de cualquier situación, por imposible que nosotros la veamos. Debemos aprender a confiar en el Señor. Cuando desarrollamos esta clase de confianza, buscamos al Señor en oración. Meditamos su palabra y caminamos escuchando su voz, creyéndole lo que nos dice y obedeciéndole. Debemos ser un cristiano comprometido, creyendo realmente, sin dudar que Dios nos está equipando día a día en nuestro caminar a ser conformados a su imagen. Yo les quiero decir algo, hermano. Si es así tu vida, si eres un cristiano comprometido y estás creyendo sin dudar, entonces estás cumpliendo 4 requisitos. Porque sin esos 4 requisitos no podrías estar haciéndolo. Primero, que eres un discípulo o una discípula que estudia y medita la palabra del Señor. Es muy importante la palabra. Os habéis sido enseñados que la palabra es verdadera. Todo está inspirado por el Señor. Y tiene que ser guiada por el Señor esa palabra, para que sea realmente bendición. A medida que avanzas en la lectura de la palabra, empiezas a comprender cuánto Dios te ama. Si estás convencido de su absoluto amor por ti, podrás superar cualquier crisis que venga a tu vida. Segundo, debes estar diariamente, seguramente cultivando una intimidad profunda con Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo. Dios desea tener una íntima relación con sus hijos siempre, no solo en tiempos de crisis o dificultades. El Señor se goza cuando tenemos comunión en todo tiempo, sobre todo en tiempos buenos.
porque en tiempos malos todos claman, pero necesitamos tener una comunión íntima cuando Él nos está bendiciendo. Nuestra comunión con Él no es ser ocasional. La intimidad tiene su desarrollo en una constante relación con Él. No esperes reconocer su voz cuando te hable, sino tienes una comunión constante de día y día a día, escuchando su voz. ¿Por qué una mamá reconoce la voz de su hijo en medio de cientos de niños, ya sea en una plaza, ya sea en un jardín infantil, ya sea donde estén? Y sale un grito y dice, es mi hijo. ¿Por qué le reconoce la voz en medio de ellos y si no lo está viendo? Porque ella ha escuchado cientos y cientos de veces ese tono de voz de su hijo. Y aunque sea sin verlo, reconoce la voz de Dios. Así son con los hijos de Dios que tienen intimidad con el Señor y escuchan su voz. Tercero, también debe estar realmente confiado que Dios no permitirá que enfrentes ninguna prueba sin darte los medios para soportarla. Es muy importante saber que si viene una prueba sobre uno, no preocuparse si será fuerte uno o desmayaré. Porque nuestro Padre Celestial nos dará la gracia cuando es necesaria. Y si has desarrollado una relación íntima y cercana a Él, Él derramará su perdurable gracia sobre ti cuando realmente la necesites. Otra cosa increíblemente importante es que estás confiando realmente en su palabra y promesa. Ya que al entrar en dificultades o pruebas, tú siempre te tomas inmediatamente la palabra, como por ejemplo, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Le crees y la proclamas, alabando y dando gracias a Dios, porque aunque no comprendas lo que sucede, aunque todo te parezca negro, aunque todo no encuentres salida, tú crees en su palabra que va a ser para bien para tu vida, en Él. Eso, al exclamarlo y al dar gracias y alabarlo en esa circunstancia, hermanos, es una gran noticia lo que les quiero decir. Esto se llama, en la palabra, sacrificio de alabanza y acción de gracia. Y de esa manera es como pasas la prueba, avanzando un nuevo escalón en tu vida espiritual. Pero si dudas, te quejas o reniegas, simplemente no pasas la prueba. Y la haces más duradera y difícil. Y cuando pases, te aseguro que nuevamente será probado en esa misma área de tu vida. Y quizás sea una mayor prueba que la que no pasaste. Hoy día Dios te invita a entrar en su reposo, pero sin dudar. Toda duda que reciba en tu mente simplemente es mentirosa, ya sea semi-verdadera, verdadera o falsa. Simplemente ninguna duda viene de Dios. Puede venir de Dios a tu mente, aunque sea buena o verdadera o semi-verdadera o falsa, como dije recién, porque Él es la verdad y en la verdad no caben las dudas. En su palabra, cuando tú escuchas su voz, no puede haber ninguna duda, porque si hay alguna duda, simplemente no es de Dios. Eso es discernimiento, parte del discernimiento espiritual. Juan 16 te dice, cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Hermano, no le hagas caso a las dudas. Ora al Señor y el Espíritu Santo te mostrará la verdadera verdad, como dijimos, que es la voluntad del Padre, y también te mostrará lo que ha de venir. Y para finalizar, hermanos, dudar es no obedecer a Dios. Es seguir haciendo la voluntad de nuestros pensamientos y los deseos de nuestra carne. Es seguir, hermanos, pecando. Y debemos de arrepentirnos de ello y cambiar de actitud. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, porque nos va a hacer cambiar
gran parte de nuestra vida si lo estamos llevando a cabo y no nos hemos dado cuenta que te estamos entristeciendo. Gracias, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra revelación. Esto no era una palabra fácil. No es una palabra que consideráramos muchos de nosotros como pecado. Vivimos en medio de nuestros pensamientos llenos de dudas, Señor, que nos mete esos pensamientos. El problema es que no lo podemos aceptar en nosotros mismos, en nuestra mente debemos rechazarlos para no pecar, aunque vengan. Pero si los incorporamos a nosotros y lo hacemos parte de nuestra vida, pecamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a rechazar toda duda que venga a nuestra mente, porque no viene de ti. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte. No queremos entristecerte, Espíritu Santo. Queremos agradar en todo al Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Y hoy día realmente de corazón te pedimos perdón por nuestros pecados. Y sobre todo por el pecado que muchas veces dudamos de tu palabra y de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gusto haberlos visto. Que Dios nos bendiga y tenga compasión y siga teniendo, porque la ha tenido hasta ahora, compasión de cada uno de nosotros como hijos suyos. Amén. Y gusto de verlos. Bendiciones. Benditos sean. Señor, coloca ángeles alrededor de mis hermanos para protegerlos y ministrarles tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.